que abril más duro que mayo, ya en la medida en que se va retomando cierta actividad empieza a amortiguarse, pero igualmente la caída fue pronunciada. En mayo recaudamos 32.500 millones de pesos, cuando lo normal hubiera sido recaudar al menos 40.000, contra un abril donde la recaudación estuvo en torno a los 29.000. Así que si tomamos los 2 meses, la caída es prácticamente de 18.000, 19.000 millones de pesos respecto de lo que deberíamos haber recaudado. Esperemos que junio, que viene mejor, sostenga la tendencia y empecemos a ver una recuperación de la recaudación, pero probablemente a lo largo del año se sienta y fuerte el impacto de la pandemia en la actividad económica, y dado que ingresos brutos es el 70% de nuestra recaudación y sellos es un 8%, entre esos dos tributos que dependen de la actividad marcan el pulso de la recaudación de la provincia. ¿Por qué piensa que se dio esta diferenciación entre abril y mayo? Y ya en mayo empezó a haber un poco más de actividad. Hubo algunos municipios de la provincia donde, al no haber circulación local del virus, se habilitaron actividades que en las primeras semanas del aislamiento del ASPO estaban prohibidas, y eso lógicamente que se traduce en una mayor cantidad de ventas y por lo tanto una mayor recaudación de ingresos brutos. Fundamentalmente tiene que ver con eso. Por eso les decía que en junio me parece que vamos a un mejor ritmo, un poquito arriba de mayo, todavía abajo de los 40.000 no vamos a cerrar, pero ya encaminándonos hacia ese lugar. El problema, bueno, es que en la medida en que el virus circule con velocidad, eso se puede llegar a resentir. Por eso es importante ahora la cuestión del AMBA y ver qué finalmente es lo que se termina haciendo, porque es sin lugar a dudas el foco crítico, digamos, ¿no?, de circulación del virus, y hay que evitar que se propague hacia otra zona. Allí ustedes también deben notar la diferenciación entre el interior de la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Por eso nosotros teníamos, la provincia es muy diversa, ¿no? Obviamente que una cosa es estar ahí en el sur, en Bahía Blanca, o más al sur, en Patagones. Otra cosa es estar en Vicente López, en el conurbano bonaerense. Otra cosa es estar en Trenquelauquen, cerca de La Pampa, digamos. Son realidades todas muy distintas, y no en todos los lugares hay circulación local del virus, y por lo tanto no en todos los lugares funcionan las mismas actividades, ¿no? Sí, la prioridad nuestra la prioridad del gobernador fue habilitar la circulación no asociada al consumo o a las actividades de ocio, sino a la producción, porque el corazón de esta provincia es la producción, y bueno, eso se notó, se empezó a ver en la recaudación. Eso era lo que te decía, se empezó a ver en la recaudación, pero bueno, en la medida en que no se retome total normalidad, los ingresos van a estar resentidos. Vamos viendo una reversión ahora, esperemos que se pueda mantener la tendencia para los próximos meses. Girard, ¿y qué es lo que vislumbran, sí, para los próximos meses, sobre todo los que siguen, ¿no? Que estamos transitando, junio, julio, agosto? Mirá, yo creo que todo va a depender de si logramos una política de coordinación inteligente para contener la situación en el AMBA. En la medida en que eso se logre, el resto de la provincia va a ir retomando normalidad, a medida que se vea que no hay circulación del virus. Pero si no logramos contener el foco del AMBA y eso se traduce en que aparecen focos y empieza a circular el virus también en otras zonas de la provincia, va a estar muy complicado el tema. Con el AMBA bien asegurado, igualmente tenemos junio, julio, lo que queda de junio, julio y agosto probablemente con niveles de recaudación menores a los normales, y recién ya en septiembre esperaremos estar retomando niveles normales de recaudación. Eso en cuanto a en lo que refiere a la recaudación, digamos. ¿Qué pasa con el inmobiliario y con el automotor, los vencimientos y los descuentos? Bueno, ahí lo que hicimos fue algo que estuvimos haciendo un estudio internacional, un comparativo internacional, y es lo que vienen haciendo las administraciones tributarias a nivel global, que es posponer la fecha de pagado en término, para que una vez que termine la normalidad de la pandemia, los contribuyentes que no pudieron pagar se pongan al día sin cobrarles intereses y sin quitarle el beneficio de pagar en término. Entonces,
lo que tenemos es un calendario que yo les sugiero que consulten en nuestra web. Es un calendario que quedó corrido en algunos casos en 90 días y en otros casos en 60 días. Y por ejemplo el inmobiliario de abril lo corrimos primero a mayo, luego lo corrimos a julio y ahora lo corrimos todo el calendario de vencimiento 60 días más. Lo mismo con las patentes que vencían en mayo, que las corrimos a julio y después 60 días más. Y bueno, eso hay que ver cómo se desenvuelve la cuestión, ¿no? Pero la idea es darle a los contribuyentes y a las contribuyentes la posibilidad de pagar en término, con el descuento de pagar en término y sin intereses, en un periodo posterior al vencimiento inicial. Pero bueno, para ir acompañando, no se pueden tomar medidas más de fondo respecto de los calendarios porque la verdad es que no sabemos cuánto dura esta situación. Entonces, en la medida en que no lo sepamos, cuando haya más claridad se podrán tomar otras definiciones. Por el momento lo mejor que podemos ir haciendo es acompañar la extensión de las medidas con las posposiciones de la fecha de pagado en término. Sin duda es una buena, Girard, sin duda es una buena medida, teniendo en cuenta lo que usted nos mencionaba antes, ¿no? Una caída tan marcada de la recaudación y que se pospongan vencimientos. ¿Entienden ustedes que el contribuyente lo valora? Mira, lo primero que hay que decir es que hay muchos contribuyentes, la gran mayoría que pagó, que está pagando, ¿no? Aquellos que tienen la posibilidad de sostener sus ingresos, la verdad que están cumpliendo con el pago de los impuestos, y eso por supuesto que es un dato positivo porque quiere decir que hay un entendimiento claro de que la provincia está haciendo un esfuerzo enorme por orientar su gasto hacia la puesta a punto de la infraestructura sanitaria, hacia la contratación de médicos, la compra de insumos, etcétera, digamos, todo lo que tiene que ver la obra, todo lo que la ampliación de hospitales, de guardias, todo lo que tiene que ver con cómo enfrentamos mejor una situación crítica en torno a un virus. Y eso la verdad que es muy positivo. Nos cayó muy poquito la cobrabilidad del impuesto inmobiliario, prácticamente no cayó la del inmobiliario rural, muy poco la del inmobiliario urbano, cayó un poco la recaudación de patentes. Lo que cayó fuerte, lo que más cayó es el pago del impuesto de embarcaciones deportivas, lo cual, bueno, llamativo, ¿no? Se supone que si uno tiene un bien de esas características, tiene la capacidad económica contributiva como para sostener el pago del impuesto más allá del contexto, pero es lo que estamos viendo, así que probablemente implementemos en la medida en que retomemos cierta actividad algunas fiscalizaciones focalizadas, específicas, orientadas a mejorar la cobrabilidad y donde cayó, ¿no? No quiere decir que no estemos fiscalizando ni controlando. Tampoco es cuestión de fiscalizar y controlar a los que no pueden, pero a aquellos que pueden les pedimos el esfuerzo.